¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 28 de junio, como siempre, para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos. Es un placer que usted decida informarse con nosotras. Le tenemos una actualización de lo que ha ocurrido durante las últimas horas a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotras. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeras. Muy contentas, todas muy contentas acá y todo el país está muy contento, porque este día también ha sido histórico en El Salvador, al igual que ayer nosotros le dábamos en el último momento, en el último minuto, minuto tras minuto, de lo que sucedía con esa primera presea dorada en tiro, en rifle deportivo 50 metros, la primera de oro. Pues hoy se han cosechado 2 medallas más, y esto en las costas de nuestro país con el surf. Así que sin duda alguna muy contentos. Ya El Salvador es noveno en el medallero, 3 preseas doradas, 3 de bronce, y esperamos seguir peleando. Hoy, por ejemplo, Lorena, hay 2 peleas más esta tarde en natación y también en gimnasia, así que todos con las mejores expectativas para nuestros atletas. Sí, felices. Nos unimos también a ese reconocimiento de todos los atletas que están brindando todo su esfuerzo en este que es el resultado de una preparación de tantos años. Y a ustedes también estamos muy agradecidas porque están siempre pendientes de la señal de Canal 12 y también atentos de la transmisión en redes sociales. Les vamos a dejar un pequeño adelanto de lo que estaremos abordando a través de nuestros titulares. El Salvador sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Hoy los surfistas Amado Alvarado y Cindy Portillo lograron preseas de oro para el país. Dinero en efectivo y celulares fueron incautados en operativos desarrollados en varias zonas de Cuscatlán. Además, se logró la captura de pandilleros que permanecían ocultos tras el régimen de excepción. Más de 6.400 personas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 4 años, según un informe de organizaciones sociales. De estos casos, menos del 50% tienen expediente abierto en la Fiscalía. La Iglesia Católica se pronuncia respecto a los temas de la reelección presidencial y la reducción de municipios. Ya le contamos qué dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez. En el ámbito internacional, hoy los estadounidenses conocerán el plan económico del presidente Joe Biden. La Casa Blanca pretende demostrar que sus políticas han logrado controlar la inflación y reducir el desempleo. El valor de ser dueña está en ti. Asóciate con nosotros y saquemos adelante tus proyectos. Red de Cooperativas Fedecases, ser dueño es lo tuyo. Presenta. 1:03 p.m. Muchas gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Hoy comenzamos comentándoles que una estructura que se dedicaba a extorsionar y desplazar personas en Cuscatlán fue desarticulada por las autoridades. Siéntese. Ya la vamos a acomodar, tranquilo. Tranquila, hija. 2 pandilleros fueron capturados durante un operativo ejecutado en los municipios de Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque en Cuscatlán por estar vinculados en el cometimiento del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima a quien le exigían el pago de más de $1,000 mensuales en concepto de renta. Hechos sucedidos, el primero el 22 de febrero del 2023 en la ciudad de Cojutepeque, ya que estos sujetos exigían a la víctima la cantidad de $1,500 a cambio de no atentar contra su vida o la de su grupo familiar, los cuales eran exigidos a esta para poder también seguir en su negocio, ejerciendo en su negocio. Otras 4 personas también fueron llevadas tras las rejas por el delito de limitación ilegal a la libre circulación. Según la Fiscalía, los imputados llegaron a la vivienda de la víctima y la agredieron físicamente, causándole serias lesiones en su cuerpo. Además, la obligaron a abandonar su residencia o, de lo contrario, atentarían contra su vida y la de su familia. El segundo hecho ilícito se cometió el 30 de abril del 2023 en el cantón Las Ánimas de Santa Cruz, Michapa. Miembros de esta estructura le exigieron a la víctima bajo amenazas de muerte que le daban 3 meses para que se fuera de su lugar de residencia, es decir, que abandonara su vivienda
Bajo esa circunstancia, la Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal de Cojutepeque, ha determinado que estos sujetos deben pagar ante la justicia. Durante estos allanamientos, las autoridades también lograron incautar una fuerte cantidad de dinero, además de teléfonos celulares y chips para los mismos. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y tras un allanamiento realizado a una vivienda en la colonia Guadalupe, en Metapán, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil incautaron 10.300 paquetes de cigarrillos en calidad de contrabando que se encontraban al interior de 3 vehículos listos para ser comercializados. De acuerdo con las autoridades, el monto en impuestos evadidos al Estado por la venta de estos productos asciende a más de $400.000. Y la División Antinarcóticos de la policía capturó a 2 motociclistas quienes transportaban 12 libras y media de marihuana. Esto con un valor en el mercado de más de $6.000. Los detenidos fueron identificados como Samuel Isaac Gómez Hernández y también Natanael Edgardo Arbaiza, quienes, de acuerdo al ministro de Seguridad, se dedican al narcomenudeo y estarían relacionados con pandillas. Y 2 sujetos fueron capturados tras quitarle la vida a un hombre mientras se encontraban departiendo bebidas embriagantes. Un hombre fue asesinado en el cantón San Cristóbal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Según autoridades, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con 3 sujetos más, quienes lo golpearon hasta quitarle la vida. 2 de los involucrados ya fueron capturados e identificados como José Valmore Campos y José Juan Díaz Chicas, mientras que autoridades continúan en la búsqueda de la tercera persona partícipe del crimen, quienes serán procesados por homicidio. La violencia social se ha visto muy recurrente en la vía pública en El Salvador, como una persona lanzándole el vehículo a un gestor del BMT, un motociclista golpeando a un anciano y un motorista de autobús agrediendo a otra persona. Pero algunos de estos casos llegan hasta causar la muerte de uno de los involucrados. Homicidios que las autoridades califican como intolerancia social. Según datos de la Fiscalía General de la República, se han registrado 6 de estos casos, además de reportar 11 asesinatos por intolerancia familiar y 21 por delincuencia general, siendo un total de 38 homicidios intencionales a nivel nacional en lo que va del año. Mientras que el 2022 finalizó con 36 asesinatos por intolerancia social, 31 intolerancia familiar y 429 fueron por delincuencia general, es decir, un total de 496 homicidios intencionales según las estadísticas. Carla Araniva, Noticiero Hechos. En temas, el director ejecutivo de FESPAD se refirió a diferentes temas de interés, entre estos el número de desaparecidos en el país, que supera los 6.000 desde 2009, y también el uso de armas de fuego. Son 6.443 personas desaparecidas las que se reportaron en el país de 2019 a 2022, según un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, conocida como FESPAD, el cual también refleja que de estos casos el 37% se encuentran abiertos dentro de la Fiscalía General de la República. Las víctimas en la investigación que se hizo son recurrentes, la actividad investigativa es casi nula y la poca que se está realizando es a demanda de ellos. Las víctimas dicen, mire, si lo que está en el expediente es lo que yo le he dado al fiscal, la inspección o la conversación con algunos testigos que ha hecho la policía es porque yo le he mencionado que, ¿verdad? Entonces, la actividad investigativa en los casos de desapariciones lamentablemente está paralizada. Según Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, existen 2 razones por las cuales este delito no se ha logrado controlar, que son: una, por la indiferencia de los gobiernos, y es importante porque fíjese, en el informe se menciona que desaparecidos han habido desde 1932, o sea, no es el gobierno del ciudadano Bukele el que ha generado esto y además la indiferencia, no, y la otra razón por la que se mantiene esta problemática es por la impunidad. Nosotros, si no me equivoco, hay una sola persona condenada por desaparición.
En otro tema, mencionó que el 70% de los delitos en El Salvador son cometidos con armas de fuego. Y es que de acuerdo con la institución, más de 526,000 armas recibieron licencia de portación entre 2006 y 2020. De estas, el 53% circulaba de forma ilegal, por lo que durante la Semana Mundial de la Acción contra la Violencia Armada, lanzaron la campaña Súmate al llamado por un El Salvador desarmado. Teniendo tanta incidencia las armas en los delitos, debería el Estado y Gobierno de El Salvador controlarlo. Entonces, nosotros en esta campaña estamos haciendo esa sensibilización. La campaña es para que el pueblo salvadoreño se una para que evitemos la violencia de las armas. Además, mencionó que junto con otras 2 organizaciones adquieren el material de las armas que son decomisadas y destruidas para enviarlas a Suecia, donde son transformadas en otros objetos. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hecho. Y en el Tribunal Cuarto de Sentencia en San Salvador enfrentaron a vista pública 9 extranjeros detenidos acusados de traficar 2.700 kilos de cocaína. Este procedimiento ocurrió a 460 millas náuticas al sur de Punta Remedio, en Acajutla, Sonsonate, en noviembre de 2021. La incautación de las 3 embarcaciones en donde transportaban la droga sobrepasa los 67 millones de dólares. Estos sujetos se les está atribuyendo el delito de tráfico ilícito. Se les realizó una inspección de abordaje y a ellos se les encontró la cantidad de 2.700 kilos de cocaína clorhidrato. En su momento oportuno, la Fiscalía va a solicitar una sentencia condenatoria en contra de estos imputados. Estaríamos solicitando entre el marco penal mínimo y máximo, que anda entre 10 a 15 años de prisión. Y la reorientación de millonarios fondos fue solicitada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Veamos a qué irán destinados los recursos. 25 millones de dólares serán destinados para la alimentación de reos en centros penales, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El refuerzo se usará para financiar el servicio de comidas para los detenidos en las prisiones del país, debido a que el gasto en este rubro ha incrementado por la aplicación del régimen de excepción. Esta petición contrasta con las denuncias de varios familiares de presos que aseguran pagar $170 mensuales por comida e implementos de higiene que solo se venden al interior de las cárceles, ya que los convictos no pueden recibir artículos del exterior. La solicitud para reorientar estos 25 millones de dólares fue presentada ante los diputados, donde detallan que el dinero será financiado con asignaciones disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda, bajo la línea del trabajo de reclusión y rehabilitación de la Administración del Sistema Penitenciario, la cual ya ha gastado 33 millones de los 57.5 asignados para este año. El director general de presupuesto, Carlos Gustavo Salazar, no confirmó si el dinero de las asignaciones disponibles del Ministerio de Hacienda provienen de los fondos de pensiones o de otros gastos discrecionales como FOPROMID u obligaciones generales del Estado. Fernando Morales, Noticiero Hechos. El valor de ser dueña está en ti. Asóciate con nosotros y saquemos adelante tus proyectos. Red de Cooperativas Fedecases, ser dueño es lo tuyo. Presentó. 1:14 p.m. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Le invitamos a que se quede con nosotros porque en minutos regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Noticiero Hechos. A continuación, conozca acerca de los siniestros viales más recientes que se han registrado en el país, los cuales dejaron personas lesionadas. En las últimas horas se han registrado siniestros en la vía pública, como es el caso de un agente de la corporación policial que fue atendido por Cruz Verde luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en motocicleta. Según la víctima, un vehículo habría invadido su carril sacándolo de la carretera, esto en el kilómetro 25 de la autopista Comalapa. El lesionado fue trasladado al Seguro Social. También el conductor de un vehículo impactó con una rastra que estaba ingresando al parqueo de una empresa en el Boulevard Merliot, en cercanías a Redondel El Platillo. Según las autoridades en la zona, había un cono, pero el conductor del automóvil no se percató, resultando con lesiones leves.
A 6 meses del año 2023, en el país se reportan 8.547 accidentes de tránsito que han causado lesiones a 5.154 personas, dejando 595 muertes. La principal causa de estos siniestros es la distracción al volante, por lo que las autoridades recomiendan manejar siempre atento para evitar sumarse a estas estadísticas. Con imágenes de José Delgado, Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. También les comentamos que conductores del transporte público dieron su postura en el tema de la saturación de las unidades, así como los pasajeros tienen su propia lectura del problema. 7 de cada 10 capitalinos utilizan el transporte público para movilizarse, según reflejan algunos estudios. El clima de seguridad que se vive en las unidades tras el régimen de excepción es una de las causas que ha incrementado los usuarios en el sector, lo que, entre otras cosas, ha provocado intensificar el aglomeramiento de personas a bordo. Transportar personas arriba de la capacidad de la unidad es multada con más de $50. Sin embargo, a diario se puede observar el hacinamiento en los autobuses y microbuses, cuyos motoristas dicen que no pueden negar el acceso a las personas. Los usuarios tienen su propia lectura del tema. Yo digo que quizás con el número normal, ¿va? ¿Por qué? Porque ir así colgado es peligroso, pues a veces sobrecargan las unidades y eso no es correcto. La verdad es de que se necesita un mayor control de parte del Viceministerio de Transporte con respecto a lo que es el transporte público. Sí. ¿Por qué razón? Porque es un desorden. Ese desorden no lo han podido ordenar desde hace mucho tiempo. Mi opinión no es correcto. Es una gran carga vehicular, hay un montón de personas que van complicadas ahí, el bus se sobrecarga, pero es la realidad. Si yo tuviera la capacidad de opinión y decisión, que siguieran circulando los buses, ¿vea? Pero con horario, ¿vea? O sea, con horario en un lugar, ¿vea? 101, 43, 42, Oriente, tal hora suben tantas personas. Según el reglamento de tránsito, se prohíbe saturar con pasajeros las unidades del transporte público, esto con el fin de evitar accidentes de tránsito. De lo contrario, se verán acreditados a una multa de $57.14. Los conductores de buses como microbuses se defienden, adjudicando que esta mala práctica solo se realiza en las horas pico. Como le digo, no le puedo decir a la gente que no se suba, pues, ¿verdad? Ellos se suben y como mi trabajo es mi trabajo, no les puedo decir, mire, ya no se suban, porque, o sea, dígame ahorita qué ley me dice que no lo suban. Digo yo, va. ¿Ha llevado el bus saturado? No, lo normal, o sea, tampoco es que... ¿Pero ya lo lleva algunas veces? No, estos carros casi no. Pero es una necesidad que la gente viaje, ¿verdad? Eso sí. Por eso le digo, no le puedo decir a mi familia ya no se suba con 15 parados. Vaya, es que miren, nosotros siempre andamos las unidades llenas porque la gente necesita viajar, pues. O sea, imagínense, no pueden esperar 20 minutos hasta que pase otro bus porque se les agarra la tarde. Sí, es por lo mismo de necesidad. La gente quiere viajar. Quiere viajar. Y hay menos transporte público y más carros pequeños. Okay, por eso lo hacen ustedes de por meses. Las autoridades de tránsito han manifestado que buscarán que el sector incremente las unidades y extienda los horarios de circulación a fin de evitar estas aglomeraciones. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y para hablar de temas de salud, vamos a enlazarnos con el periodista Moisés Bonilla, quien ha conversado con un médico acerca del COVID-19 prolongado. Te escuchamos, Moisés, buenas tardes. Buenas tardes en el estudio, así es. En los últimos días se ha escuchado mucho el término COVID prolongado. Usted se pregunta qué es. Pues este día me encuentro con el doctor Iván Ernesto Solano Leiva, quien es un infectólogo y conoce muy bien de estos temas. Escuchemos las declaraciones. Bueno, en primer lugar, el antecedente de haber sufrido la infección por COVID, ¿no?
que las molestias comiencen a aparecer por lo menos 3 meses después. Ahora, también qué personas son las que pueden tener más riesgo de desarrollar un COVID prolongado. Eso es otro dato importante, porque si yo he tenido 2 o más infecciones por COVID, yo soy en mayor riesgo que una persona que solo es la primera vez que le está dando. Si yo tengo enfermedades crónicas, degenerativas, como ser diabético, padecer de los riñones, los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de muerte, que ya los conocemos para COVID. Si yo tengo uno de esos factores de riesgo, yo tengo más probabilidad de desarrollar COVID. Si yo desarrollé una infección por COVID severa, también. Entonces, estas personas están en mayor riesgo y depende los síntomas que yo pueda experimentar. Entonces, en ese sentido, la recomendación es que busquen la atención de un especialista para que pueda definir si esto está asociado al COVID o no lo está asociado, porque las manifestaciones son diversas del COVID largo, ¿no? O prolongado. ¿Los síntomas? No, cada quien puede llegar a tener diferentes molestias, ¿no? Molestias tan generales como un agotamiento fácil. Puede yo tener incluso alteraciones del sabor, ¿verdad? Del olor. Pueden ser estas situaciones como tan diversas como que yo desarrolle arritmias cardíacas posterior a un COVID, como que yo tenga, otro de los síntomas neurológicos más frecuentes es que a mí se me olviden las cosas con facilidad o falta de concentración. Esto es lo que llamamos la niebla post-COVID. Entonces son manifestaciones diversas que puede dar el COVID prolongado, por lo tanto es importante que consulten con el especialista. De manera indirecta sí, porque si usted comienza a desarrollar arritmias cardíacas posterior a un COVID, que no los tenía antes, una arritmia cardíaca lo puede llevar a la muerte. ¿Verdad? Síntomas neurológicos como enfermedades inmunológicas también de manera indirecta pueden llevarme a la muerte. Así que por eso es el llamado que nosotros siempre hemos hecho, de que muchas personas dicen, si el COVID que me da es bien leve, no me importa, que me dé las veces que quiera. No, ojo, porque entre más infecciones por COVID yo tengo, más probabilidades tengo que yo desarrolle un COVID prolongado y que vaya a alterar mi calidad de vida, ¿no? Cabe destacar que el COVID prolongado no es detectable a través de una prueba, sino a través de un diagnóstico médico, ya que se trata de las secuelas que dejó el virus en el cuerpo. Es la información que ha compartido el especialista con nosotros. Con esto retorno la señal al estudio principal. Muchas gracias, Moisés. Les comentamos también en temas políticos que un nuevo aspirante a la candidatura por San Salvador Centro se inscribió por Arena. Se trata del actual regidor propietario de la alcaldía capitalina, Juan Carlos Montes. La información la reveló a través de sus redes sociales, donde constata que presentó la documentación requerida ante la Comisión Electoral Nacional del Partido Tricolor. Las bases deberán elegirse entre Montes o Alejandro Noches en las internas de Arena, que son programadas, de hecho, para el 9 de julio. Y para los comicios del próximo año se instalarán 1.595 centros de votación, 8.821 juntas receptoras de votos y además se imprimirán 25 millones de papeletas. Así lo aseguró esta mañana el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana. Además, miembros de diferentes organizaciones LGTBI brindaron su postura en personas de la comunidad pudieran participar en la política. Brenda Rosales, primer mujer trans que se inscribió como precandidata a diputada por San Salvador. Por el partido Nuevas Ideas, Rosales dijo en su cuenta de Twitter que hay una deuda histórica y que Dios guiará mi camino para apoyar al presidente Bukele. Para los miembros de las diferentes organizaciones LGTBI, esta es una muy buena decisión y respaldan su candidatura. Actualmente vemos que se están inscribiendo, por ejemplo, el caso de Brenda Rosales al Partido de Nuestro Tiempo con una precandidatura, ¿verdad? De Nuevas Ideas y que nos resulta sumamente importante que obviamente personas LGBTI participen dentro de la política. Acuérdense que esto no solo pasa en El Salvador,
sino que pasen en otros países. Incentivamos más que también la participación política activa de las personas LGBTI, a que todo el movimiento social, a que todas las personas LGBTI participen activamente a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. La secretaria de la Federación, Carla Guevara, espera que los nuevos funcionarios que sean electos en los próximos comicios velen por los derechos de la comunidad. Que luchen por nuestros derechos. O sea, aquí hay que decir que hay personas de toda la historia quizás de El Salvador, ha habido personas LGBTI dentro de la Asamblea Legislativa. Tal vez no abiertamente, pero ha habido personas LGBTI. Y nos han fallado y no han de alguna manera velado por los derechos de las personas LGBTI. Esperamos que si en algún momento una persona LGBTI llega como diputado, como diputada, como a cualquier función pública, que luche por los derechos de las personas LGBTI, que no se olvide de nuestras poblaciones. Además, animan a la comunidad a participar en la política desde las instituciones de su preferencia, un llamado que hicieron a propósito de la finalización del mes del Orgullo 2024. Agradecemos a las más de 26,000 personas que asistieron a la marcha este año, el día sábado 24 de junio, con orgullo, con rebeldía, con disidencia, con esperanza, pero también con resiliencia, marchando para exigir nuestros derechos. Añadieron que el Estado salvadoreño tiene una deuda con la comunidad respecto a la identidad de género, que actualmente se encuentra en estudio en el legislativo. 4 meses que se venció el plazo del que dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, son 4 meses de estar en desacato con cumplimiento de una resolución judicial. No vemos en la Asamblea ninguna voluntad de parte de la Comisión de Género y de la Mujer a que se estudie y se apruebe en el tema de una legislación para el nombre de las poblaciones trans, una ley de identidad de género. En reiteradas ocasiones hemos enviado peticiones de reuniones a la Comisión, pero las únicas respuestas que hemos recibido han sido el silencio absoluto. Asimismo, piden a las autoridades de seguridad que respeten los derechos de los miembros de la comunidad, ya que tras el régimen de excepción, muchos de sus compañeros han sido detenidos injustamente, según sus registros. El tema del régimen de excepción, nosotros como federación no estamos en contra de ningún tipo de política de seguridad pública. Pero como organizaciones, como federación, también estamos recibiendo reportes de personas inocentes, es decir, que no están vinculados a ningún tipo de grupo delincuencial ni organización de este estilo, que están siendo detenidas. Pero detenidas y detenidos porque son de diversidad. Porque al policía, al juez de la calle, es homofóbico o transfóbico. Pidieron a los futuros candidatos incluir en sus agendas el tema de las organizaciones LGTBI a fin de hacer valer sus derechos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez dio su postura ante la reelección presidencial y la reestructuración municipal en El Salvador. ¿Qué dijo? Se lo presentamos a continuación. La reelección presidencial es un tema polémico, el cual podría generar debates entre las dos posiciones que existen ante esta decisión. Es como se refirió el cardenal Gregorio Rosa Chávez a la inscripción como precandidato a la presidencia de Nayib Bukele el pasado fin de semana. Es un tema polémico, ciertamente, que el debate va a ser un debate muy intenso, ¿verdad? Hay dos posiciones. Ciertamente el tema va a tener mucha atención. Esperemos que aprendamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. En cuanto a la medida de la reorganización municipal a nivel nacional, aseguró que no es la decisión adecuada por parte del legislativo. Dice que esto podría provocar poca eficiencia y menos atención en los sectores más alejados del centro. Aleja la periferia del centro. La periferia va a sufrir con esta visión, ciertamente, porque va a haber una gran burocracia, muy poca eficiencia. La gente más pobre va a sentirse mucho más desprotegida, eso es obvio. La Iglesia propone que el local se fortalezca y de ahí llegar a lo global.
las políticas públicas son globales, ¿verdad? Pero se concretan en lo concreto, en lo local, en lo pequeño. Esa visión es la que la DISA sostiene y parece totalmente obvia, pero creo que esta decisión va a mostrar pronto que no es la más adecuada. Y ante la propuesta de la Ley Reguladora de Tarifas por Servicios que prestan el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro aprobada por la Comisión Económica, aseguró que continúan estudiando el tema y las disposiciones que la normativa contiene. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Manténgase pendiente, ya regresamos. Estaremos muy atentos. Y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes.